las únicas promesas que sirven son las que se cumplen. Este era el mensaje principal de don Carlos Fuentes. 20 años después, parece que vivimos el mismo panorama. Yo quiero ya hacer una pequeña introducción para tener a nuestro invitado especial, el señor Rolando Arellano. Él nos dice en su artículo que ha provocado este programa, nos dice, solo multar y castigar al desobediente por esencia no funciona. Y él analiza que dice, soy desobediente por ausencia. Es una primera información que tenemos y en la cual dice soy desobediente por ausencia porque la gente echa la culpa a la supuesta esencia indisciplinada de los peruanos. No obedezco porque no quiero hacerlo, que ponga en peligro a todos. Segundo, no puedo obedecer. Si mi familia no tiene para comer hoy, no importa si podría morir de otra cosa mañana. Me arriesgo porque el peligro real del hambre es más urgente que el peligro potencial del virus. ¿Qué más tenemos? No sé cómo obedecer. Quiero cuidarme, pero la información, tanta información me confunde. 4, no tengo condiciones para obedecer. Me encantaría cuidarme más, pero para abastecer a mi hogar debo ir al mercado. Y lo último, desconfío de lo que me dicen. Autoridades y medios insisten que sí, si no me cuido, mi riesgo de morir es altísimo, y entre otras cosas. Ya estamos en línea con don Rolando Arellano, al cual le doy las gracias y la bienvenida y tal vez un primer comentario. Buenas tardes, don Rolando. Gusto de saludarle. Buenas tardes, Salvador. Gusto de saludar y saludar a toda la audiencia. No, evidentemente para nosotros el tema que usted toca tiene que ver fundamentalmente con esto que nosotros llamamos cómo realmente es posible llegar donde no es posible llegar por métodos tradicionales. La comunicación oficiosa no está llegando definitivamente con rostro humano. Es por lo menos la primera conclusión que yo tengo. ¿Qué es lo que opina don Rolando? Sí, lo que sucede es que muchas veces se hace la comunicación pensando en el emisor y no en el receptor. Y el problema es que muchas veces el emisor tiene algunos prejuicios o estereotipos cerrados y cree que el emisor es o sea, que el receptor es como él piensa, por lo tanto envía pues mensajes, envía incluso algún tipo de órdenes que no se adaptan a los receptores, ¿no? Y como ustedes todos sabemos, la gente no es igual, todos no somos iguales, hay muchísimos tipos de personas y en el caso del coronavirus reaccionamos de manera muy distinta, ¿no? Lo más duro en todo esto es que evidentemente llegar, como se dice, con un rostro más humano es también entender que mucha de la gente, como ya lo dijo también Salomón Lerner la semana pasada, es que la gente tiene más miedo de ir a dormir con hambre o morir de hambre que del coronavirus. Esto es parte también de una de las conclusiones que usted ve en su análisis, don Rolando. Así es, y nosotros hemos hecho diversos estudios a lo largo de esta pandemia y ya en abril, o sea, a comienzos de abril, el 38% de los peruanos decían que se habían quedado sin ingresos familiares. Es decir, casi 40% de las familias no tenían ya que comer. Entonces, ellos estaban obligados a salir de todas maneras, porque el hambre es mucho más, presiona mucho más que el cuidado contra una enfermedad. Y mucho más, incluso porque lo ha dicho el mismo presidente. O sea, si uno ve a sus hijos con hambre, va a salir aunque uno mismo pueda sacrificarse, pero esa es una razón que hace que muchísima gente desobedezca, entre otras, ¿no? Pero hay un tema que a mí particularmente me llama la atención, que creo que como comunicadores también lo hemos analizado y luego tendremos algunos comentarios de algunos colegas, pero lo que a mí me parece interesante es que la propia población, parece que estamos llegando más a la clase A, B, C, pero la clase D, E, C no está... DF no está atendiendo estos discursos porque están en otro contexto. Y por el otro lado, la investigación que usted nos pone al frente es que básicamente muchos de estos mensajes son confusos para ellos. Hay otras formas. ¿Qué se está fallando en todo este proceso?
Miren, hay una cosa que hay que ver. Primero, lo que nosotros encontramos es que si bien hay en la gente de pobreza muy extrema, sí el mensaje no está llegando tan bien, más que un tema de ingresos o de niveles socioeconómicos, hay otras variables que hacen la reacción frente a la comunicación. Por ejemplo, los mayores están escuchando mucho más los mensajes que los jóvenes. Aquí la edad es un elemento muy relevante, ¿no? El joven ya se cansó de escuchar tanta reiteración, ¿no?, sobre estos temas y sobre todo reiteración de aspectos negativos. Si uno ve programas de televisión, etcétera, lo único que le muestran es muertos, y como ya se les acabó las imágenes, repiten el mismo muerto 10, 20, 30 veces, ¿no? Entonces, el joven ya dejó de creer en esos medios, mientras que el mayor todavía sigue un poco más asustado en este asunto. Ese es un primer punto. Un segundo punto importantísimo para los comunicadores aquí es que realmente el problema no es falta de comunicación, sino es sobrecomunicación. Hay demasiados mensajes y muchas veces contradictorios, ¿no? Sobre todo sobre la forma de cuidarse, ¿no? Que hacen que se confunda más la gente. Ahora, don Rolando, mira, yo veo particularmente también desde el análisis, parece que hay una competencia entre las instituciones y organizaciones por poner el logo con el mensaje y no coordinar realmente una direccionalidad eficiente de la comunicación. ¿Estoy equivocado? Mire, es posible que eso suceda. Claro, lo que sí es cierto es, más que el logo o tratar de promocionarse, lo que sí es cierto es que no hay una coordinación. Entonces, el mismo mensaje puede ser dicho por una organización y un mensaje contradictorio por otra, ¿no? Y al final terminamos como lo que pasa con el tema de los guantes, donde el gobierno dice, oye, hay que usar guantes, pero al día siguiente se desdice, y ese tipo de cosas lo que hace es que se pierda la credibilidad. Lo que no hay es coordinación entre las organizaciones. A mí lo que más me preocupa en esto, don Rolando, es lo siguiente, por el punto 5 que usted pone en evidencia, y dice, desconfío de lo que me dicen, que es un hallazgo que ustedes dicen, porque autoridades y medios insisten en que sí, que si no me cuido, mi riesgo de morir es altísimo, pero en relación a los que se mueren, pues la cifra es diferente y yo tengo que ganarme el pan de cada día. Así, lo que sucede es que el tipo de mensaje hay que dimensionarlo bien. El miedo puede surtir efecto en un primer momento, porque es como cuando tú ves una película de fantasmas, de repente el miedo te impresiona, pero la segunda vez que lo ves ya no te pasa lo mismo. Y aquí se está repitiendo miedo sobre una enfermedad que en el fondo es virtual, o sea, podría convertirse en una epidemia muy grande con muchos muertos, pero la verdad es que los muertos son menos de 2.000. Y en el Perú, por demografía, mueren más o menos poco más de 500, 600 personas diarias, o sea, simplemente por edad o por cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, si te dicen, si sales te vas a morir, y resulta que salí una vez y no me morí, a la segunda vez ya empiezo a desconfiar, y el mensaje no hace empatía. Yo quiero poner un ejemplo. Tengo muchos años trabajando temas de mercadeo social, y cuando hemos trabajado temas de drogas, en una época se acostumbraba a hacer esas publicidades donde le decían al muchacho, si fumas marihuana se te va a freír el cerebro, y mostraban un huevo friéndose en una sartén. Pero ¿qué pasaba con ese tipo de mensajes? El muchacho veía eso y de repente un día uno de sus amigos le ofrecía pues un cigarro, un roncho, lo fumaba y veía que no se le freía el cerebro.
Entonces, ¿qué hacía? Empezaba a desconfiar de toda la comunicación. Don Rolando, estas anécdotas, y deberíamos hacer un libro de todas estas fallas de comunicación. Yo recuerdo que nosotros tenemos cerca de 10 años insistiendo tercamente en el tema de anemia, desnutrición. Yo le digo, hemos encontrado mensajes tan fallidos como, por ejemplo, póngale hierro a los alimentos, y la gente pobre pensaba que pasándole un fierro a la sopa estábamos trabajando. Estoy exagerando, pero no hay una comunicación eficiente, y es lo que usted recomienda. Deberíamos buscar mensajes que, en vez de solo crear miedo, expliquen mejor el problema potencial. Así es, y que no sean contradictorios, porque nuevamente el tema lo puse en el artículo de Comercio. Por un lado nos dicen que lavándonos las manos muy bien durante 30 segundos se muere el virus, pero por otro lado nos dicen que para lavar la ropa tenemos que lavarla 1 hora y hervirla a 60 grados porque si no el virus no se muere, ¿no? Entonces ese tipo de mensajes son mensajes que causan temor ante la gente y que finalmente terminan dejándolos de lado, ¿no? Y como digo, encomendándose más bien a un santo o tomando limón o comiendo agüita de quión o tomando agüita de quión. O prefiriendo no morirse de hambre y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Don Rolando, yo realmente le agradezco mucho, usted ha provocado este tema, yo creo que es muy importante diferenciar mucho, yo creo que la comunicación oficiosa debe hacer una introspección de lo que está pasando, y no solamente la comunicación oficial o oficiosa, sino también todos aquellos que pudiéramos contribuir a tener un rostro más humano para poder lograr a una mejor encuentro con estas poblaciones, porque esto se lleva, y usted seguramente ha visto un poco ya el marco de pobreza, desocupación, esto va a continuar. Y yo creo que un acercamiento más solidario, más humano es muy importante, y una comunicación eficiente puede ayudar mucho. Su opinión final o su mensaje, don Rolando. Sí, Salvador, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que hay en muchos casos buena intención en la comunicación, en lo que se quiere hacer, pero muchas veces pues se falla porque no se afinan los aspectos técnicos. Y lo que sí quisiera remarcar es que mi mensaje no es un mensaje solamente de crítica a las autoridades, porque es muy fácil criticar a las autoridades que no hacen bien esto o aquello, ¿no? Seguramente sí tienen mucho que mejorar, pero sobre todo creo que es un mensaje de responsabilidad de los propios ciudadanos, ¿no? De que nosotros mismos empecemos a reflexionar sobre aquello que transmitimos, sobre la manera en que lo hacemos, porque al final los que nos vamos a poder proteger somos los mismos ciudadanos. No esperemos que la solución venga de arriba, que las comunicaciones solo vengan de arriba, sino que todos, incluyendo comunicadores como usted, Salvador, y como su equipo, participemos en esta misión de comunicar bien y de comunicar pues de manera efectiva, ¿no? Le tomo la palabra y asumo el compromiso. Vamos a tratar desde la iniciativa de inversión en infancia. Estamos muy preocupados por lo que se nos viene, porque el mayor impacto de esta pandemia va a repercutir en infancia, niños y jóvenes. Y nosotros estamos queriendo hacer realmente una buena reflexión sobre este tema, y a lo mejor, en vez de estar haciendo reunión con antropólogos, sociólogos, planificadores, debemos tener como dicen los gringos, un think tank o un brainstorming de comunicación, que no es solamente la comunicación oficial, sino cómo nosotros podemos contribuir a esto. Don Rolando, muchísimas gracias por su presencia. Si tiene alguna cosa más para despedirse. No, con mucho gusto, gracias a ustedes, y cuidémonos todos. Bien, muchísimas gracias, don Rolando. Ha sido realmente importante escuchar a don Rolando Arellano aquí con nosotros en Diálogo Abierto. ¿Y esto solamente está pasando en Perú? ¿O esto también está pasando en América Latina? Vamos a conversar con el doctor Luis Gonzaga Mota de Brasil para ver qué es lo que está pasando en Brasil, porque creo que son momentos y problemas que estamos viviendo y manejando todos juntos. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente.